Bienvenidos a todos en una nueva tertulia aquí en Into DevOps. Aquí ni en agosto fallamos. Buenos días, Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mucha calor, pero aquí Sí, estamos. sí, sí, yo estoy con el ventilador todo el día porque es que si no, no se aguanta. Vale, hoy vamos a comentar un poco diferentes plataformas y maneras de desplegar bueno, los servicios. También vamos a comentar, como no, ya ha pasado alguna semana, pero fue un evento, se puede decir así, suficientemente importante como para que lo comentemos, que fue el problema que hubo con CrowdStrike y Microsoft. También vamos a hablar de un poco de la legislación que hay en la Unión Europea y que nos está quizá retrasando la llegada de diferentes servicios tecnológicos a Europa. Comentaremos las reviews de Apple Intelligence, que ya ha habido alguna primera versión y por lo tanto ya hay algún usuario que ha mostrado am, cómo está funcionando. Y los nuevos modelos de, bueno, ChatGPT Mini, que ha salido, y el Llama 3.1 de Meta. Pues Bueno, si te parece, Joan, empezamos. sí, pues empezamos con dónde desplegar las cosas. Creo que a muchos nos pasa de hecho, a mí mucha gente me pregunta, mira, tengo este proyecto, ¿cómo lo hago para ponerlo público, para desplegarlo, ¿no? O sea, nos lo preguntamos mucho y creo que hay varios factores a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Y para mí el más importante, sobre todo al principio, porque soy muy catalán y no me gusta gastar dinero, es el coste. ¿No? Sería uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Luego sería los recursos que tenemos, ¿no? Para dedicar a mantener la infraestructura o el hardware que corren estos servicios o lo que queremos desplegar, ¿no? Ya sea una web, sea una API, lo que sea, un WordPress. Luego, otro factor es lo ágiles que queramos ser, ¿no? O sea, lo rápido que queramos ir. Y por último, para mí también es muy importante tener en cuenta cuál es el usuario final, ¿no? O sea, no es lo mismo desplegar una API para Martí, jugar un poco, ¿no? Que desplegar toda una infraestructura para un cliente final, donde quizás haya requisitos un poco de mm, más legales de los datos, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, hay muchos casos de uso y nos gustaría discutir un poco, ¿no, Martí? Mm. Dónde desplegamos, ¿no? Porque creo que la decisión es importante porque va a afectar tanto la calidad, la seguridad y la escalabilidad de la solución que queramos hacer. Correcto, yo ese punto final es el que me dicería más y con el que empezaría a tomar la decisión antes incluso que el coste, ¿no? ¿Cuál es la motivación de quien lo está haciendo y el objetivo para lo que está haciendo? Que al final es diferente si quieres probar, pues yo qué sé, hacer una página web o si estás emprendiendo, haciendo una empresa con un cliente final y que quieres escalar a largo plazo. Y bueno, y con lo que has comentado, Joan, ¿cuál es la primera opción que te puede venir a la cabeza? Bueno, antes de la primera opción, quería Mm. hablar un poco solo del coste, porque el presupuesto que tengamos al final es bastante influyente, ¿no? Porque como todo en la vida, si tienes mucho, si nos sobra dinero, ¿no? Yo me voy a comprar un Ferrari y voy a ponerle un seguro y todas las cosas, un garaje para que no me le robe, ¿no? Yo creo que es un buen símbolo, ¿no? Bueno, como una buena referencia, lo mismo pasa cuando quieres desplegar, ¿no? Si tienes mucho dinero, vamos a poder escoger una opción más segura, ¿no? Que un poco sería el seguro del Ferrari. El Ferrari sería como el mejor servidor, más rápido, más grande, o muchos servidores y, y nos va a costar más dinero. Y bueno, esto es lo que queremos discutir un poco, ¿no? Vamos a ver las diferentes opciones y cuál sería más o menos el coste de cada una. Y Martín, me preguntabas qué es lo primero que se me viene a la mente. Lo primero que se me viene a la mente es lo de toda la vida cómo se empezó todo, ¿no? Que es en Qui casa. Claro, es que quizá nosotros ya no, porque nuestro día a día no es tocando hierro. Por lo que quizá no es lo primero que nos viene a la cabeza, pero yo creo que hasta hace poco sí que era lo primero, ¿no? El on-premise.
exacto, que aquí si nos ponemos frikis tenemos muchas opciones, ¿no? Para hacerlo en casa. Podríamos empezar incluso con con nuestro mismo ordenador, ¿no? El recurso que todos tenemos en casa lo podríamos dejar enchufado todo el día, exponer nuestra red al público, ¿no? Y cualquiera podría entrar, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto cuesta tener el ordenador encendido? ¿Cómo seguro es? ¿Cómo de capacitados somos para exponer nuestra red en casa, de forma segura, ¿no? Todas esas cosas. Y yo no tengo tan claro, Martí, si esto es mucho más barato que otras opciones que veremos, porque al final tener ordenador todo el día enchufado no es una muy buena idea. Depende de si es una Raspberry Pi que no consume nada o no. Exacto, No, pero bueno, pero, ¿qué ventajas tendríamos, no? En el on-premise, que estamos hablando. Lo primero que, bueno, tenemos on-premise es que vamos a hostear la web o la base de datos, el storage, lo que sea, en un hardware que tenemos físicamente nosotros, ya sea en casa, ya sea en un almacén. Y que vamos a gestionar nosotros, vamos a configurar, vamos a instalar el sistema operativo y será full managed para, bueno, para el desarrollador, ¿no? Que lo está haciendo. Entonces, esto tiene un coste inicial de comprar ese hardware, pero luego, aparte de la luz y de las horas que dedicas a configurarlo, te olvidas ya de pagar, ¿no? Que en el cloud tienes una tarifa mensual que suele ir subiendo además cada mes, que es como un alquiler, ¿no? Y lo otro es como comprar una casa. exacto. Martín, una pregunta. ¿Tú qué sabes has comentado antes Raspberry Pis? Y sé que hay varios modelos. ¿Hay alguno que sea un poco preparado para ser un servidor? Cualquiera serviría, ¿no? Pero ¿tú conoces si que hay varios modelos, cuál es el mejor para un caso de uso así? Es que, a ver, aquí ya se me va un poco porque yo solo tengo una Raspberry y sí que alguna vez me he planteado hacer un pequeño clúster, pero de momento yo también soy catalán y soy muy tacaño y con una me va suficiente. Pero no es tanto la Raspberry, sino que tú puedes comprar placas, que te permiten hacer ese clúster con solo la placa de computación. Es decir, no tienes en esa placa ya no tienes ni las entradas USB ni muchos extras que lo hacen más grande y que son innecesarios. Y, y pones allí muchas placas de Raspberry. También tienes para conectar el storage, toda la parte de networking también te va implícita en esa placa, que ahora no sé, no tengo ningún nombre, pero me lo estoy mirando, ¿eh? Y sí que esto, es decir, esa placa combinada con los procesadores, de Raspberry, pues es una estación pequeña preparada para ser un servicio, hay un servicio, un servidor, creo que preparado para producción dependiendo de la carga que tú quieras tener, ¿eh? Hemos comentado el coste, ¿no? Otros sería también los recursos que hacen falta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Martí, tenía una Raspberry que tenía el Home Assistant, que no sé si es un proyecto que no sé si conoces, yo creo que sí, Sí. para hacer eso de domótica en casa y tenía que configurar unos sensores para medir la temperatura dentro de casa y también fuera y la humedad. Tengo como un sensor aquí fuera de la terraza, pegado encima y aquí dentro también. Luego también tenía unas luces, bueno, las tengo aún, configuradas. Lo único que la Raspberry se me caía tanto que ya me daba esta pereza volver a enchufarla o cuando lo tenía que mover se me configuraban cosas. Aún tenía que pulir mucho más el proyecto. Y eso es lo que tienen las cosas on-premise, ¿no? Que para tenerlo muy bien, con una calidad lo suficientemente decente, hace falta muchos recursos también y expertise en cuanto a seguridad también, yo creo. ¿No, Martí? Sí, pero ya es que ya sabes que a mí me gusta bastante el on-premise. Pero yo creo que aquí la diferencia también está en que estás haciendo un proyecto para casa, que le das, quizá no le dedicas las 8 horas que podrías dedicar en un trabajo si estuvieses trabajando con on-premise. Yo que sé, que la parte de seguridad a veces nos da un poco de miedo, pero también cuando le preguntamos a Francesc, que vino a hacer que le hicimos una entrevista,
y le comentas, vale, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿hay diferencia en cuanto a calidad de seguridad cuando trabajas con cloud o con on-premise? Y para él no había una diferencia muy relevante porque él era experto en ese sector. Entonces, estoy contigo con que necesitas, y de hecho aquí lo tengo apuntado, ¿no? Que la parte de recursos humanos es mucho más alta porque mm, digamos que el cloud, cuando trabajas con el cloud, él es el experto y tú lo configuras. En cambio, cuando trabajas en premise, debe ser el experto que instala y que prepara todo, ah, todas las configuraciones. Pero también creo que muchas veces bueno, estamos comparando una Raspberry, solo una Raspberry, con lo que trabajamos en nuestro trabajo principal, ¿no? Y es una comparación que claro que la Raspberry se queda pequeña y va, funciona mal y se cuelga y tiene problemas de configuración y de seguridad y mil cosas. Y además que está en la red de casa. Porque yo una vez, Joan, en el trabajo me vinieron a preguntar consejo para hacer esto, ¿no? Para hostear una web en casa, que de hecho también te lo mandé a ti, a John, para que le explicases un poco sobre HedgeNet, porque yo no he trabajado, bueno, no he utilizado ningún cloud provider ni nada. Y le hice un resumen en plan, todo lo que tendría que hacer para exponer una web en casa, lo más básico, ¿eh? Lo más simple. Y ya dijo, uy, creo que ya me lo miraré más adelante. Y sí que es verdad que la mínima configuración un poco decente ya es como que da pereza o que es un poco compleja para hacerla bien. No, y la inversión no es pequeña porque tienes que tener en No. cuenta el firewall, un buen firewall, luego los servidores. Hemos hablado de recursos humanos, pero claro, esto incrementa el coste. Entonces, yo creo que estamos en un momento que ya esta opción es quizás más cara que las otras. Y antes has dicho que Francesc dijo que no lo veía tan difícil, pero en verdad lo que dijo Francesc es que dependía de si era privado o no. Y yo un poco, Martí, antes de hablar de hablar de cuándo es una buena opción, tampoco nos permite ser muy ágiles. Porque imagínate que yo necesito el servidor que tengo ya se me queda pequeño y necesito un servidor nuevo. La configuración es tediosa, un tiempo, habrá que alguien ir a comprar el hardware, llegar, montarlo. Entonces, Y tampoco nos permite ser tan ágiles. yo para mí este es el problema más grande que tiene el on-premise y por el que si me pongo a montar algo no sería on-premise de entrada y es el tema de de la escalabilidad. Y de la agilidad de mantenimiento y de poder hacer modificaciones en tu infraestructura, etcétera. Porque tú has hablado de que, vale, tienes una Raspberry, le pones el Home Assistant y quizás se cuelga alguna vez. Puedes configurarla mejor, peor, lo que sea, pero si tú no sabes qué carga vas a tener, que el storage que vas a necesitar y de hecho son cosas que si todo va bien suelen incrementar con el tiempo, te, te ves limitado o bien estás obligado a, en un inicio, hacer una inversión muy grande para unos recursos que no necesitas en un principio, ah, por lo que vas a sobredimensionar tu servidor, o bien en algún momento vas a tener que correr para añadir storage, para modificar, yo qué sé, imagínate que el storage de repente, con la carga que tú le das de input-output, ya no es suficientemente bueno, tienes que migrarlo a un disco mejor que acepte, bueno, que velocidades mayores. Todo esto es lento y además que tú y yo, por ejemplo, como desarrolladores DevOps, bueno, DevOps Engineers, no sé cómo quieras, gente que aplica la filosofía de las prácticas de DevOps, ostras, yo ahora mismo no sabría cómo ponerme a un clúster físico, empezar a sacar discos y poner discos sin que se vea afectado mi servicio de manera transparente, de manera, bueno, así blue-green, sin hacer outage del servicio. Y ostras, son unas implicaciones que dices, quizá no es el momento de ponernos a hacer cosas en premise. Ya, porque, exacto, totalmente, porque si tienes un problema en el cloud, pues mira, lo duplicas en otro lado,
en un clic y luego en lo viejo lo paras. Entonces, en premis, si tienes un problema, tendrás que comprar primero el hardware necesario para soportar la misma carga que tengas para poder hacer la migración ahí. Seguro que hay otras estrategias, ¿eh? Pero la más bonita o la que a mí me gustaría sería esta. Y luego redirigir toda esta carga digamos, a la nueva infraestructura, pues para solventar el problema, ¿no? Y no tener ningún tipo de outage que comentabas, Martí. Y bueno, creo que lo hemos dicho ya un poco todo, ¿no? Pero para mí es una muy buena opción, pero sobre todo o para dos cosas, para cosas en casa, si son privadas mejor, y para jugar en casa, no que sé, el proyecto que he hecho de domótica o incluso estás haciendo una web y quieres probarla desde el teléfono o que sea para tu red local, todas esas cosas lo veo bien o incluso si a veces las empresas despliegan cosas o servicios que son solo internos en la oficina. Para todo esto lo veo una muy buena opción. En público, para exponerlo públicamente, yo nunca lo haría. Solo, seguramente no, rodeado de gente que sepa mucho y que tenga mucha expertise, luego quizás sí, y me gustaría verlo algún día. Y Joan, sobre esto, porque tú no lo terminas de ver buena opción, pero hubo un poco una tendencia Ujú. de gente en LinkedIn y también algún vídeo en YouTube que eran pues, CTOs y cosas bueno, y cargos importantes de empresas tecnológicas que comentaban cómo la migración del cloud a on-premise les había hecho ahorrar un montón de dinero al año y muchas cosas, pero sí que eran empresas que ya estaban como formadas, ¿no? Es decir, una vez ya tenemos nuestras métricas de uso de clientes, etcétera, sabemos que funcionamos con esto, hacemos esa migración. ¿Tú crees que, bueno, co crees en esto o crees que es un poco humo, no? Porque también lo vendían mucho como: "Mira lo que hemos hecho", pero Tam- que en realidad quizás estaban, como ignoraban muchas cosas importantes y solo lo explicaban como la parte bonita. sí, yo creo que no es toda la vida, siempre digo yo muchas veces que no es blanco ni negro, siempre está como en el medio, pero depende de los casos, porque sí que es verdad que mi experiencia, y por eso está condicionada, nunca he visto que los costes finales sean tan grandes que pueda contratar a la gente necesaria para llevarlo a producción, ¿no? Pero también sí que sé que en algunos casos he hablado con alguna gente que tiene, por ejemplo, tiene mucho tráfico o son muy grandes, que luego quizás sí que se pueden hacer estrategias de esta parte la pongo no on-premise, pero ya hablaremos, hay opciones que también tienen trade-offs distintos. Pero bueno, yo creo que es todo un poco valorarlo, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo porque una vez estás on-premise hostia, pierdes muchas ventajas que ya te vienen implícitas, como hemos hablado de seguridad, pero también tienes un ecosistema de muchas cosas que para lograr lo mismo, tú solo on-premise, puede ser muy costoso y quizás no llegas porque es que ¿cuántos tiempo lleva la gente del cloud haciendo cosas para que el cloud sea mejor? Yo creo que cada vez será menos alternativa hacerlo on-premise. Esa es mi opinión. No, puedes discutirla, sí, ¿no? No, no, creo que no hace falta dar más vueltas, Vale. pero no, es que no es, bueno, ya lo digo siempre, ¿no? Que para mí tampoco es blanco y negro nada, pero yo sí que creo en el on-premise. Y además quizá no lo has visto, pero también es decir, hay software para gestionar grandes clusters on-premise, pero no una Raspberry, es decir, CPDs, Sí, sí. y que también existe y también es configurable y funciona. No, no, que existe, existe, ¿eh? Pero los problemas siguen ahí. Y cualquier cosa, por pequeña que sea, necesita mantenimiento y recursos. Pero bueno, vamos a avanzar, que de hecho es que nos hemos enrollado aquí en la parte de Correcto. on-premise.
pero la idea que nos gustaría en este vídeo es hablar de todas las opciones que hay y Sí, así que la gente que nos escucha pues puede decir, hostia, pues para mi caso de uso, pues uso esto. Vamos a abrir el melón del self-hosted, Martí. Am, ¿Cómo definirías self-hosted? vale, es porque hasta ahora hemos hablado en premis y muchas veces se confunde o se utiliza tanto en premise como self-hosted para el mismo concepto. Y para mí, un poco como yo lo entiendo y como creo que es el self-hosted no tiene por qué ser gestionado es decir, self-hosted se refiere más a la parte de software, no de hardware, y se refiere a que tú te encargas de administrar toda la parte de software, ya sea desde el sistema operativo, como si es el sistema operativo, como si es, pues, tu web. Entonces, self-hosted no necesariamente debe ser en un hardware que tengas físicamente en tu casa, cuando un premise sí que es así. ¿Y qué se refiere self-hosted entonces? Pues esto que aunque sea en una máquina del cloud, tú eres propietario, eres quien configura y eres quien administra los servicios en ese hardware que no tiene por qué ser tuyo. Exacto, básicamente que le pegamos una patada al hardware, ¿no? Y lo mandamos Sí, a data centers, ¿no? Que hay empresas que, de hecho, hay por ejemplo, Hetzner es una empresa que te da la opción de comprar servidores virtuales, ¿no? Y luego tú solo tienes que encargarte, pues, de esto, del software, como dice Martí, mantener la versión del sistema operativo actualizada, la versión del servidor actualizada. Aquí, básicamente, también hay una parte de mantenimiento bastante importante y que también es una de la parte grande, ¿no? De que también hay que meterle recursos para gestionar, pues instalo la base de datos, necesito tantos discos o instalo el servidor, lo expongo de esta forma, porque al final estamos hablando de un servidor solo, que es pues un Ubuntu o el sistema operativo que sea, que luego nosotros vamos a instalar todo lo que, que necesitamos para que sea nuestro servicio, ¿no? correcto. Y bueno, esta es bueno, normalmente, aunque también se puede aplicar en el on-premise, cuando hablamos de self-hosted en el cloud, sería, pues, ¿qué necesitamos? Pues un virtual cloud server, ¿no, Joan? Sí, ¿Qué es esto que estabas diciendo? ¿Qué es? Bueno, explícalo tú. sí, no, sí, exacto, un servidor virtual, ¿no? Yo lo que puedo hacer luego, pues si le instalo Docker. Y si tengo corriendo ahí mis contenedores, ¿no? Por ejemplo, un backend corriendo en un contenedor. Y luego puedo usar, por ejemplo, Traefik, que es un load balancer también open source para exponer pues todos los servicios que quiero, ¿no? Y por ejemplo, mi web personal, joanplasia.com, aquí haciendo publicidad, que no tengo ni anuncios ni nada. Bueno, pues esta web es un servidor de estos. Yo instalé Docker, le puse el Traefik y es un contenedor corriendo con Go, una web muy básica y lo tengo expuesto así. Ventajas es que los costes, pues, son predecibles. Yo pago creo que 4 euros al mes y tengo un servidor con 2 CPUs, 4 de RAM, bastante disco y también el tráfico de red de sobras. Y con eso, pues tiro. Y quizás para mí es de las opciones más asequibles. Ojo, yo tengo un servidor con mi web personal que no me importa mucho, no me importa tampoco mucho la seguridad porque no tengo nada importante y por eso he escogido esta opción. Pero para mí bueno, no sin duda, con duda, pero para mí sería la opción ganadora, ¿eh? Porque hay servidores muy baratos y que es con una Raspberry Pi ahora mismo, que es muy básica, es decir, te da mucha flexibilidad, pero no mucha más que una máquina de un cloud provider y ya te cuesta 150 euros. Bueno, la más buena, ¿eh? Pero ya es muy cara. Y en cambio, ¿cuánto puede costar una máquina, tú, Joan, que la utilizas Esto, mira, al mes? antes cuando yo lo empecé me costaba 5 euros, pero desde que ha habido el boom de ARM que estuvimos hablando en la última tertulia, los precios han bajado. Y de hecho, era 1 euro más barato al mes usar una ARM, pero desde hace poco, no sé cuándo, porque no estoy todo el día mirando los precios,
yo supongo que los de Intel también han bajado precios o algo y ahora están más o menos las todas a 4 casi 5 euros. Están muy bien de precio. Aquí, Y perdona, di Martí, sí. no, no, termina, perdón, John. No, iba a decir que aquí, pues por ejemplo, si yo necesito otro servidor, pues con un clic lo tengo. De hecho, hay más proveedores de este tipo, ¿eh? Pero Hetzner también tiene un proveedor de Terraform, que es el con Terraform podría incluso yo empezar a levantar am, servidores. Y si los servidores son bastante grandes, que hay varias opciones, pues puedes instalar una base de datos o Kubernetes, puedes hacer un clúster de Kubernetes ahí y solamente el coste será, será el más barato de todos. Pero eso no quita que igualmente tenemos que mantener pues toda la infraestructura y subyacente, es decir, no, perdón, no la infraestructura subyacente, sino el software, las actualizaciones, de las bases de datos, de si instalamos Kubernetes. Yo, por ejemplo, tendría que cuidarme de exponer bien mis aplicaciones, ¿no? Y esto también requiere un poco de expertise, pero ya no es tanto como si lo tenemos en premise, ¿no, Martí? Yo lo que veo aquí es que ya te separa o ya te soluciona dos de los grandes problemas que hablábamos del on-premise, que es la seguridad. Sí es verdad que tienes que ocuparte de la seguridad del servicio que tú ofreces, pero no estás exponiendo tu red de tu casa al público, por lo que si quieres tener, por ejemplo, solo una web de lectura que no tiene ni datos, ni base de datos, ni nada, estás completamente tranquilo y la escalabilidad que ya tenemos como recursos on demand, ¿no? Si mañana de repente hemos doblado, si tú has preparado bien un clúster de Kubernetes ahí que puedes añadir nodos a workers, pues no tienes el problema de, ostra, me tiene que llegar de AliExpress la nueva Raspberry Pi para añadir mi nodo. De hecho, bien, creo que lo comenté un día. No sé si solo contigo o si en una tertulia, pero que había un, un post de Reddit que me gustó un montón porque era un friki que hacía speedruns de clúster de Kubernetes y que tenía como un récord de he hecho un clúster de 300 nodos en no sé cuántos minutos de cero, no de hacerlo, sino de tener toda la configuración preparada y aplicarlo. Y es eso, ¿no? Te soluciona la escalabilidad si tú tienes una buena configuración hecha por ti, que es, bueno, sigue siendo administrado por ti. Aquí sí que veo que am, esta opción self-hosted le puede hacer un poco más la competencia a los clouds, porque al final, por ejemplo, con Kubernetes fácilmente montas un orquestador de contenedores muy grande, si haces muchos nodos, ¿no? Sí que te requerirá quizás alguna persona más para hacerlo bien hecho y todo, pero ya no tantos como en premise, bajarás bastante los costes, tendrás, o sea, siempre que no va, el cloud te da se come mucha responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces tú asumes la responsabilidad de la base de datos, mantenerla bien, de que no se quede sin espacio, todas esas cosas que quizás en el cloud quedan un poco más escondidas, que luego hablaremos. Y bueno, pues para mí, Martín, no sé para ti, pero para mí es una buena opción, pues para empezar cualquier proyecto. Ya puede ser un proyecto serio, vamos a empezar yo que sé, una startup, puede empezar con 2 o 3 servidores, cuando aún no es muy serio. Luego habrá un momento que tocará decir, ¿no? Si quieres ir al cloud o no, y tendrás que asumir, pues, lo que conlleva, ¿no? Si vas al cloud, quizás no te hará falta tanta gente, ¿no? Yo creo, pero si haces self-hosted, pues quizás necesitarás un poco más de equipo, pagar un poco más de auditorías de muchas más cosas y depende de los requisitos que tienes legalmente, porque claro, también el cloud te asegura muchas cosas, pues tendrás que pagar un poco más de auditorías, todas esas cosas. Perdón, Joan, por el matiz, pero es decir, Hetzner, por ejemplo, también es cloud, aunque Sí, es cloud, es decir, es igual de cloud que Amazon, pero sí que solo estamos utilizando, es decir, esa máquina. Punto. sí, No pero no tienen estamos tantos lanzando recursos. servicios. No tiene, yo creo que el ecosistema de Hetzner aún no es tan grande. De hecho, el otro día vi que hicieron un dashboard para ver los servidores que tenías y bueno, que está muy bien, pero dejaba un poco de desear. O sea, yo creo que sí, son un cloud, ya son muy grandes,
son unos cracks, pero yo creo que lo que se han centrado al final, su precio es más bajo que el de Amazon porque Amazon ofrece muchas más cosas. Tú también puedes tener en Amazon, en Google Cloud, una virtual machine, pero el precio es más caro porque lo que- las, Mm. las ventajas que tienes en tenerlo allí son mucho más grandes que las de Hetzner. Entonces, sí, y no. Y Y, no, y vamos al siguiente, que sería el Managed Hosting, ¿no, Joan? exacto. Esta es una opción muy interesante que creo que la gente no lo conoce mucho. Antes se usaba mucho. El Managed Hosting, aquí yo he puesto yo un poco este tema, pero lo que me refiero es que hay mucha gente que se dedica bueno, a venderte hosting manejado. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, ellos manejan el servidor web, el sistema operativo, todo. Tú solo tienes que encargarte de subir el código. Por ejemplo, tengo una web con PHP, Laravel, ¿no? Todas estas cosas, una base de datos, lo tengo local funcionando, pues tú te encargas solo de subir el código y ahí ya tienes una base de datos. Incluso tienes lo del sistema de emails. Son bastante pequeños, no suelen ser servidores muy grandes, siempre hay varios tipos, ¿no? Pero lo bueno de esta opción es que tú solo te encargas de provisionar el código y ellos se encargan de gestionar el servidor, la base de datos, hacerte las copias de seguridad. Es como un pequeño ecosistema para cosas muy concretas. Por ejemplo, también podría ser por un WordPress. Hay gente que te vende, pues, exponer el WordPress, tú solo pagas y te configuran el dominio, te lo configuran todo y tú ya entras al WordPress directamente. Pero luego el uso es muy limitado a lo que ellos te ofrecen, ¿no? Es decir, tú puedes tener Managed Hosting de eso, lo que has dicho es que te hostean una web. Quizá te podrían hostear un media server, que tengas allí, pues, solo, vídeos, Sí, lo que sea, pero el uso está limitado a esto. sí, pero Martín, si te paras a pensar, hay muchos casos de uso así. Por ejemplo, ¿cuánta gente quiere tener una web, un WordPress? Mucha. Todo esto, para toda esta gente, por ejemplo, yo tengo la web de mi abuelo, que era un pintor. Ya voy haciendo ejemplo. Creo que tengo un ejemplo por casi todo, entonces creo que es interesante. De hecho, tengo dos ejemplos en este caso. Por ejemplo, la web de mi abuelo es un WordPress. Yo lo que no quería era ni de coña, ni on-premise, aún menos. Tampoco en Genius en ningún sitio un self-hosted porque quería decir que tenía que instalar yo la base de datos, instalar yo el servidor, mantenerlo, actualizarlo. Un trabajazo que no tenía ganas. Y pagando 2 euros al mes o 3 que pago, tengo un WordPress que se me actualizan todos los plugins. Creo que el WordPress en sí no se actualiza porque lo desmarqué, pero la base de datos está todo allí, funciona perfecto, no he tenido ningún problema y solo pago 2 o 3 euros al mes. Entonces, para esto me va muy bien. Y luego, Martín, también, pues hay gente que hace pequeños proyectos, o sea, hay empresas que, como sabrás, consultorías pequeñas que hacen pequeños proyectos. Entonces, normalmente la gente le pide, pues hazme una pequeña web para gestionar ciertas cosas, ¿no? Pues entonces subes ahí tu pequeño código, puede ser Python, puede ser PHP. De hecho, ya lo dicen si soportan PHP, Laravel, lo que sea. Ay, PHP, Python. Y te dicen, vale, pues tendrás la base de datos con tantas gigas, te hacemos los backups, tendrás tantos emails, tendrás un dominio y pagarás 7 euros al mes. Pues yo tengo un proyectito de estos pequeños que hice cuando empecé a programar y todo, y lo tengo ahí desde hace muchos años y pagando, claro, bajando mucho los costes y suficiente para lo que se necesita. Y aparte, pues es esto, también te ofrecen soporte técnico, te hacen los backups, todo. No te tienes que preocupar solo de pagar. Y solo es Es que para... como empecé con la Raspberry, tenía que amortizarla y ya no me lío con otras. Y bueno, creo que es interesante conocer esta opción porque yo creo que para mucha gente es más que suficiente para empezar o para proyectos así pequeños. Y nada, si quieres, Martí, vamos ya al bicharraco de, de dónde desplegar las cosas. Pues Joan, tenemos a los grandes cloud providers, que sin duda
hay unos que dominan el mercado, que son Amazon Web Service, Google Cloud Platform y Microsoft Azure. ¿Sabes alguno más que esté a la alzada de estos? IBM también tiene algo, pero no, Sí, ¿no? IBM, pero creo que los más grandes son estos. Nvidia estaba haciendo uno, pero no se debe ni acercar, seguro. Hetzner, am, que también es como un cloud, quizás no es tan grande, ¿no? Pero también entraría dentro de los... Yo creo que es bastante conocido también. Bueno, pues, ¿y qué son esos cloud providers? Son empresas que te ofrecen servicios de computación en la nube, que esta nube al final no deja de ser servidores on-premise de Amazon, ah, que ellos, bueno, te alquilan de alguna manera esos servicios, tú pagas y te dejan esa capacidad de computación, de almacenamiento bueno, a cambio de un coste. Ese Totalmente. coste, Joan, suele ser bastante más elevado que si lo comparamos con un cloud provider pequeño, como decías, de Hetzner, que al final no te alquila un servicio, sino que te alquila una máquina. Exacto. De hecho, se ve muy fácil cuando comparas el mismo el mismo hardware en Hetzner, que puede ser 2 CPUs y 4 de RAM. En Hetzner te va a costar 4 o 5 euros, que he dicho al mes. Y lo mismo, en Amazon quizás ya te está costando 20, 25, 30. Entonces, la diferencia de precio pues viene justificada por todo el entorno, ¿no? Porque al final, si tú solo necesitas máquinas virtuales, pues difícilmente las vas a poner a Amazon si es lo único que necesitas, a no ser que ya tengas muchas más cosas ahí y además ahora necesites máquinas virtuales también y quizás no vas a utilizar Autocloud Provider porque Amazon ya te da todas las otras herramientas que son muy interesantes. Por ejemplo, tienes todos los backups ya configurados ahí, toda la gestión ahí. También, por ejemplo, tienes am, todo lo que es CloudCM, que se llama la parte de procesar todos los logs de las cosas que pasan en el cloud para poder auditar todas esas cosas que te ofrece ya Amazon, pues te ata un poco, ¿no? Y por eso el precio también es un poco más elevado por todo lo que comporta estar allí dentro. Bueno, y es que dentro de eso, de un cloud provider grande, tenemos quizá las dos opciones que hemos comentado antes de la parte managed y de la parte self-hosted, ¿no? Porque, por ejemplo, en Amazon, tú ya tienes un servicio de base de datos en el que puedes escoger el motor de base de datos, el tipo de máquina que quieres utilizar, la capacidad de esa máquina. ¿Qué más puedes escoger? Bueno, si va con Aurora, que sería, a Sí, ver, bueno, no entramos en este melón, pero y al final tú no te preocupas ni de que no se caiga esa base de datos, ni de cómo gestiona la RAM, am, ni de los backups. Tú los configuras y Amazon se encarga de todo. Hace los backups. Tú no te preocupas de si hay procesos que están bloqueando una tabla y que no te permite hacer la select de hacer el backup, ¿no? has dicho una cosa muy Como nos interesante. pasa un Sí, poco, sí. es un caso que nos ha pasado con backups que hacemos nosotros aparte de los de Amazon. Has dicho una cosa muy interesante, Martí, que no lo había pensado, pero ellos han puesto un concepto de self-hosted un poco dentro de eso. O sea, tú puedes hacer los self-hosted, como estábamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, una base de datos, la instalas en una máquina virtual, lo que sea. Pues Amazon ¿Correcto? ha hecho a base de clic, puedes tener tu base de datos, la misma base de datos en el cloud, bastante más manejada, pero además te ofrecen una mejorada que funciona siempre, no cae nunca. Entonces han puesto incluso un eslabón más aquí al medio. Que Pero sería bueno, Aurora, ¿no? que sería la Aurora en este caso, por ejemplo, si vamos a la comparación que hemos hablado de Kubernetes, ¿no? Que es un orquestador de contenedores. ¿Qué es un orquestador de contenedores? Pues básicamente, cuando tú quieres correr muchos contenedores y gestionar cuántos quieres por cada servicio, todas estas cosas, desplegarlos, todas las políticas, estas cosas, pues los gestiona, ¿no? Entonces Amazon tiene el suyo equivalente que se llama ECS y ahí hay lo mismo. Tienes, tienes una opción
poco self-hosted, donde tú provisionas las máquinas virtuales para que corren debajo de su orquestador, pero tú tienes que encargarte de actualizar estas máquinas. O Mm, tienes la opción que serverless, que le llaman un poco más. De hecho, sí, serverless, tendremos que hablar de serverless luego, que no te tienes que preocupar por nada, solo por pues, desplegar el contenedor. Y otra cosa que también quería destacar en los cloud providers que normalmente suelen tener pues una serie de APIs, SDKs muy integrados en todo lo que sería lo último de lo último que usa la gente a gran escala, ¿no? Porque no es lo mismo si sois 3 o 4 en el equipo que cuando sois mm, 30 personas en el equipo tecnológico donde tienes que empezar a gestionar típico, tipo de usuarios, roles, permisos, ¿no? Que esto se complicaría un poco más también en self-hosted. Y en Amazon quizás este problema también está mucho más solucionado. O sea, se han hecho expertos en crear un cloud para desplegar las cosas. Y es un caso de uso bastante más avanzado. Solo tiene sentido empezar al principio, para mí, si tienes muy claro que vas a ir hacia cloud, que vas a escalar a mucha gente, pero si tienes que ser algo pequeño para empezar y no lo tienes claro, hoy hemos hablado de muchas opciones que son más que útiles y sirven para empezar. Es que para mí no tiene ningún sentido, a no ser que sea algún servicio concreto que, por ejemplo, Amazon Bedrock, ¿no? Que te permite pues, usar un modelo X y tú necesitas utilizar ese modelo por una cuestión de, yo qué sé, de compliance, ¿no? Que no puedes utilizar OpenAI o cosas así. Para mí no tiene ningún sentido ir directamente a un cloud tan grande como es pues, el Amazon o Google o Azure, porque los precios son por 10 Mm, o por 5. exacto. Oye, Martí, quizás deberíamos Y, hablar un y- poco. ¿Quieres decir algo antes? no, y que cuando realmente le sacas partido no es con que su máquina de mismos recursos es más rápida que la de Hetzner, sino cuando ya necesitas una monitorización de todos los servicios muy buena, cuando estás utilizando una caché como puede ser Redis, cuando estás utilizando muchas bases de datos distintas que necesitas un MySQL, necesitas un Postgre y además también vas a hacer tu data warehouse allí y necesitas Amazon Redshift. Y además, yo qué sé, me invento tema de configuración de redes, tienes un montón de herramientas que en un principio, si no utilizas todos esos servicios, no tienen sentido. Totalmente, Y sobre todo la parte de seguridad, ¿no? También que te añade. totalmente, Y de DNS, y de load balancing, y todas las opciones que te da de alta disponibilidad con el load balancer, y etcétera. totalmente. Todos los servicios que tienen los tienen pues en la mejor forma para hacer la vida fácil, ¿no? Y es eso la gran ventaja de usar el cloud versus tener que hacerlo tú, hacer actualizaciones también, pues te lo hace muy fácil, todas esas cosas. Y yo quería hablar que ha surgido mientras estábamos hablando de serverless. ¿Qué, Sí. qué es serverless? Pues que básicamente, bueno, directamente no sabes en qué máquina, en qué CPU o en qué RAM está ejecutándose tu servicio, bueno, en qué RAM, en qué computas, ¿no? Exacto. Y tú solo, Entonces, tú simplemente defines un servicio, un código, lo que sea, y eso se ejecuta. Sí que puedes limitar a la cantidad de computación o de RAM que puedes utilizar para que no se te vaya un poco de las manos, pero es como ilimitado y ex- no tienes una máquina por debajo. Bueno, sí que al final la tienes, pero no debes encargarte tú. sí, aquí es un modelo mucho más de solo pagas por lo que usas, en el sentido, Mm, si fuera hay varios casos de uso. Puede ser código, que tú tienes tu servidor en Lambdas, por ejemplo, y solo pagas por las peticiones que lleguen a tu servidor. O en caso de base de datos, hay para diferentes tipos de base de datos, no son todos iguales, pero al final tú pagas por
por el storage que tengas, quizás, por las veces que estés pidiendo lo que haya guardado. Todos los casos, todas las bases de datos, servidores, todos son distintos. Por la idea general es esta, ¿no? Que tú solo pagas por el uso de eso sin tener que estar pensando en, no, aquí tengo que desplegar una base de datos con tanta CPU y necesito un disco am, de este tamaño. No, y aquí también hay dos, bueno, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, que si tú tienes una buena configuración de autoescalado, estás seguro que tu aplicación aguantará la carga que sea necesaria siempre, y a la vez que si no estás utilizando esa computación, pues te va a autoescalar para abajo y no vas a, bueno, vas a minimizar los costes. Y otra parte de caras a un auditor, por ejemplo, depende de algún certificado que necesites o cosas así. Si tú estás, si no es serverless, debes hacerte cargo de justificar que tu antivirus o lo que sea de la máquina donde se está ejecutando es suficientemente bueno. En cambio, en serverless ya te dan el visto bueno. Totalmente. Totalmente. Pues bueno, Martí, yo creo que hemos dado unas buenas guías de, vale, quiero desplegar mi servicio, ¿dónde lo hago? ¿Y qué tengo que tener en cuenta, no? Creo que a ver si a alguien le sirve. Pasamos de tema. Y Joan, después de estar hablando de la seguridad que ofrecen los grandes, bueno, empresas como Amazon, Microsoft y Google, vamos a un problema que hubo justamente con Microsoft y que afectó a millones de ordenadores. ¿Qué pasó? Hubo un problema con una actualización de Microsoft, pero relacionado con una actualización de CrowdStrike. Joan, Pero, ¿nos puedes explicar un poco qué es CrowdStrike? no, básicamente es una empresa que está especializada en la seguridad. Yo lo definiría así. Yo la conocía antes de que pasara esto, los seguía ya en LinkedIn y cuando vi que eran ellos, dije, wow. Y además, ¿qué pasó con el episodio de entrevista a Francesc? Mencionó Que CrowdStrike, ¿verdad? sí que lo mencionó. ¿Qué dijo? Pero aún no había pasado. Estaría muy bien que hubiese pasado antes de la entrevista con Francesc, porque habríamos tenido un tema del que hablar. Para mí no es tanto, bueno, ahora lo hablaremos, pero no es tanto algo de seguridad, sino No. de seguridad a la hora de desplegar, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, no bien bien de lo que estamos hablando hoy, pero las formas de desplegar correctas del software. Sí, porque básicamente lo que ha pasado no es muy público, creo. No están siendo muy transparentes ni Microsoft ni CrowdStrike, pero básicamente todos los dispositivos que tenían que incluían la actualización con el update de CrowdStrike, al encenderse, se ponían con la Death Blue, ¿cómo se llama? La pantalla Azul, sí. azul. Sí, Sí, sí. pero tiene un nombre como Death Dead, Blue Screen o Dead algo así. Die, o no sé. Sí, 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 es verdad que hay un nombre, pero no me acuerdo. ¿Y qué pasa con esa pantalla? Que esa pantalla salta cuando ha habido un crash en alguna ejecución de instrucciones en el kernel, con lo que es preocupante, ¿no? Cuando aparece esa pantalla. Sí, porque ¿qué pasa, no? O sea, cuando las cosas se ejecutan ah, no en kernel mode, sino en el sistema operativo, ah, solo la aplicación, ¿no? El código de aplicación si está mal, si tú haces un código de una aplicación y está mal, pues ves un mensaje de error o se cierra la ventana, ¿no? Pero ya eso no es lo mismo en un error en el modo de kernel. Cuando hay un error ahí, lo que pasa es que el sistema operativo se muere, bueno, se muere, se para el ordenador. ¿Por qué? Porque si no podría ir a peor, ¿no? Imagínate que se hace un uso indebido de la memoria o se gestiona mal el disco o los drivers, cualquier cosa de esto se puede romper, se podría llegar a romper el ordenador. Ujú. Y CrowdStrike, por el tipo de software que es un software que tiene, es decir, muy pocas cosas, solo lo que estrictamente sea necesario que tenga acceso al kernel, pueden ejecutar esas instrucciones. Y CrowdStrike, justamente, es software con permiso a ejecutar instrucciones del kernel y por lo tanto que accede directamente en memoria a la GPU, a lo que sea. Total.
Creo, Joan, que hemos visto los 2 un mismo vídeo, que es creo bueno, para mí es la mejor explicación al problema que ha habido, porque lo que te preguntas, ¿no? Ostras, ¿cómo ha llegado una actualización que ha afectado absolutamente a todos los ordenadores que han tenido esta actualización a los a ser deployado, ¿no? Que justamente lo que nos gusta a los DevOps es tener una buena base de test y de deploy que te haga dormir tranquilo, que puedes hacer deploy siempre que quieras. Sí, sí, yo también, la pregunta que nos hacíamos todos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y sí creo que vimos el mismo vídeo, a ver si es así, porque era un tío que trabajaba antes en Microsoft y se ve que estaba en el aeropuerto y de hecho vio todas las pantallas azules y empezó a, wow, ¿qué pasa? Sacó un MacBook súper viejo, o sea, de Microsoft, pero iba con un MacBook súper viejo y empezó a cotillear. Otra cosa que me hizo gracia del vídeo, ahora entramos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero es que él explicaba cómo programaban ellos antes esto y se ve que tenía dos ordenadores, uno para desarrollar y el otro para debugar, o sea, Sí. nosotros vamos con uno, pero ellos iban con dos. Claro, es que al final tienes que... Guau, una fumada me parece ya, ¿eh? Claro, es que él en el vídeo dice: "No, no, es que esa pantalla azul, para nosotros era el día a día", porque claro, estaban desarrollando directamente con cosas que un pequeño error, ah, te provoca, ¿no? La pantalla azul. Entonces, claro, los desarrolladores debe ser el día a día. Y bueno, si quieres entramos un poco en cómo pasó, Martí. Una cosa que Bueno, me... en principio. di. No, lo que cuenta él es que hay un certificado que es Windows Hardware Quality Labs, que incluye un montón de test y de pruebas y de un protocolo muy estricto que debe pasar a cada actualización de un driver, que se ejecuta sobre el kernel, ¿no? Entonces, el CrowdStrike, el producto en concreto que petó, que provocó ese problema era el Falcon, tiene ese certificado y por lo tanto cualquier actualización a un driver de ese producto debe volver a pasar todo ese proceso de todo ese protocolo para volver a tener el Windows Hardware Quality Labs certificado. ¿Qué pasa? Bueno, lo que cuenta en ese vídeo y que no lo había escuchado en otro sitio es que CrowdStrike hizo como una pequeña trampa, y es que hay una parte que se ejecuta que es dinámica. Es decir, pueden, porque es muy lento, ¿no? Ese proceso de volver a pasar todo ese certificado. Entonces, para agilizar un poco las cosas, ah, hay una parte de código, es decir, el kernel, perdón por el lío, pero el driver ejecuta código de otros archivos que no forman parte del propio driver. Entonces, sin que el driver tenga que volver a pasar todo ese protocolo, pueden hacer modificaciones en esos archivos que no implican una update en el driver, y que al final el driver está cogiendo ese archivo y ejecutando el código que hay dentro. Así que es como un poco una trampa para inyectar código, sin actualizar el driver. ¿Y qué pasa? Que añadieron un archivo que era corrupto, no tuvieron que volver a pasar todo ese proceso de cualidad, y al ejecutarse ese código, que por lo que dijo en el vídeo, eran todos, bueno, bueno, da igual lo que había, pero ese código provocaba el error, y una vez el error está provocado, no hay manera de solucionarlo más que ir en admin mode y eliminar ese archivo corrupto. Es curioso, ¿eh? Que se salten, que buscasen una forma para ir más rápido. Al final es una mala práctica y siempre Sí, se acaba viendo, ¿no? Cuando esto... De hecho, lo que decías del report, yo creo que lo que entendí es que cuando hay estos crashes suele salir qué fichero ha causado esto. Y no había ningún fichero y de ahí deducieron que podía ser algo así. No sé si son los únicos seguramente hay más gente, ¿no? Que hace drivers, que programa estos drivers, pero no sé si son los únicos que hacen esta trampa para ir más rápido, pero como has dicho,
al final el proceso de certificación de las versiones es muy lento. Am, Otra cosa que decía en el vídeo es que cómo es que o sea, ¿cómo se arregla esto, no? Y tú en Windows puedes levantar, cuando te pones en boot con una release anterior, digamos, ¿no? Entonces, se ve que CrowdStrike tenía marcado el driver como un boot start driver, que eso significa que sí o sí hace falta instalarse cuando se levanta el ordenador. O sea, la única forma para solucionarlo era entrar en Safe Mode, porque en Safe Mode solo se levanta una pequeña cantidad de drivers. S- Seguro que es una forma de, cuando pasan cosas así, la única forma de arreglar es esta. Entonces, en Safe Mode no se carga, puedes buscar el fichero en la carpeta de CodeStack, eliminarlo y funciona. Pero También, no, es que ahora estaba pensando y claro, esta vez la solución ha sido entrar, borrar un archivo, Mm. porque el problema era que el driver estaba ejecutando un archivo que estaba corrupto, pero imagínate que el problema requería hacer un update de algún archivo o un update de muchos archivos, que no es tan simple como entro y me cargo ese archivo. Y Windows no tiene, creo que no había alternativa a entrar tú manualmente a modificar ese contenido. o sea, Entonces podría ser mucho peor, más de lo que ha sido. sí, sí sería bueno, ¿no? Que cuando se volviera a levantar, pues si falla por un driver, no se instalara y se levantara, ¿no? Para poder, pues, pasar este problema, porque es un problema grave. Pero sí, sí, sí. No sé, porque no sé si podría ser que habría muchos archivos, porque al final creo que se compila todo y no tienen que haber muchos, pero bueno, total, una liada. Y creo que también otra cosa que no lo he leído, pero es más suposición, m- hay mucha gente que tiene Windows y no le ha pasado esto. Entonces yo creo que pasó solo a la gente que iba gestionado por flotas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en nuestra empresa tenemos un programa que gestiona todos los ordenadores y actualiza los ordenadores a la última versión cuando toca, ¿no? Entonces, yo supongo que hay lo mismo para Windows, seguro. Y, por ejemplo, los aeropuertos, sitios donde requieran seguridad, ir a la última, pues actualizar las versiones, porque imagínate que en un aeropuerto alguien entra en el Windows y pone una foto que no toca a todos, ¿no? Entonces, yo seguro creo que los principales afectados era la gente que iba bastante a la última con actualizaciones. Y Martí, te quería decir una cosa. Has dicho que no han sido transparentes porque en el momento que se grabó el vídeo que hemos visto los dos, de casualidad, am, no habían sacado ningún report, pero estaba buscando y sí que han sacado un report, los de CrowdStrike, Mm, explicando exactamente lo que había pasado. vale. Es un tipo de report así un poco, ¿sabes? Que en la escuela que escriben mucho texto y se entiende poco el problema. Pero bueno, básicamente lo que decían es que, bueno, que van a mejorarlo, que ellos tenían unos procesos de testing, pero que no funcionaron. Porque claro, pero dices, a ver, yo lo siento, pero es que a mí tus procesos de testing no me importan. A mí me importarían los procesos de testing de Windows, que por eso los tienen y no te los saltes. Aunque tardes un día, sí que es verdad que el vídeo decía que, claro, supone que con las cosas de seguridad tienen que ir a la última, tienen que buscar una forma de ir más rápido, pero mira, al final lo que ha acabado pasando, ¿no? No, pero yo creo que si realmente CrowdStrike hizo lo que se explica en este vídeo, yo creo que Windows va a hacer un update rápido de esa política de volver a hacer el certificado, no para agilizar, que también se lo podría mirar, sino para bloquear que vuelva a pasar esto. Totalmente. Porque es que esto es que no puedes tener allí un driver ejecutando lo que tú quieras y que no pase ningún certificado. Y yo entiendo que lo que hacía era ir a buscar en internet los ficheros y los descargaba, ¿no? Tenía que ser una forma de estas, entonces No, pero claro, es decir, tú lo que has dicho, vale, es compilado, sí, pero es que si ese compilado no sé cómo funciona, ese tipo de código, pero mirándolo así a alto nivel, imagínate que estás haciendo con Python y tú allí en Python ejecutas un ls de un directorio haciendo grep de todos los archivos que sean .sh y la siguiente instrucción ejecutas todos los archivos que sean .sh. Entonces, sin tú cambiar ese código y modificando lo que hay dentro de ese directorio,
vas a hacer que tenga un comportamiento distinto Pero yo que no, un mismo código. no me lo Entonces, imagino, yo lo que... yo sí no me lo imagino, Martí, porque al final, cuando ellos añaden este ls o añaden, entonces que ejecutan todos esos scripts, ¿no? Para poner un script nuevo hay que hacer una versión nueva, ¿no? Entonces la única No, forma, solo hay que modificar el contenido del directorio, claro, sin que ese para, directorio forme parte del código del driver. pero eso no se puede, o sea, si haces una cosa nueva, tienes que, para llegar hay que llegar de alguna forma. Lo que yo me imagino, que quizás es la tuya, pero yo lo que me imagino es que su código va a buscar en internet lo último que toque y lo ejecuta. Para poder ir más rápido. Esas cosas, unas ciertas cosas hace algo así, no sé, no lo sabremos. Estamos aquí especulando. Pero bueno, muy interesante lo que pasó y de hecho fue la caída, leí la caída mundial más grande de la historia. Sí, sí, sí. Y además que el remedio sea ir físicamente al servidor, eso... Increíble. Vamos a hablar de, Martí, de más problemas que tenemos en el mundo. Bueno, creo que aquí vamos a tener opiniones un poco distintas. A ver, introduzco el tema que es hemos estado, estuvimos escuchando que Apple y Facebook está decidiendo, ¿no? Momentáneamente no implementar en Europa su inteligencia artificial por culpa de una regulación nueva que ha salido, ¿no? Bueno, todas las Big Tech en general, pero las que han sonado más es principalmente Apple, con todo lo que viene de Apple Intelligence. Y he escuchado de Facebook, pero lo que he visto más es que los que están más enfadados de momento son Apple, pero los otros también creo que tendrán que estar bastante enfadados. Entonces, no sé si habéis escuchado, yo lo he escuchado hoy y decían, Estados Unidos innova, China replica las cosas y Europa regula las cosas. Y quizás es bastante cierto, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, no, yo creo que es así, pero no veo que esté mal. No, no. De hecho, creo que Europa no tiene capacidad ni material ni, bueno, no tiene capacidad o no destina los mismos recursos que los otros grandes y por eso está limitado a coger lo que le dan y hacer la regulación. No, Entonces, pero ¿no crees que quizás la innovación no llega por culpa de esta regulación que hacen? llega más tarde, pero me parece bien que tenga un rol regulatorio. Por un lado, porque creo que la comunidad europea, es decir, la gente, la sociedad, mm, es un poco más resiliente, no sé si es la palabra correcta, a ciertos cambios tecnológicos, como puede ser el tema de la IA, y por otro lado, porque tampoco, es decir, son temas importantes y que realmente afectan a la población y que no me parece bien que haya alguien que tenga el rol de asentar una política regulatoria sobre la tecnología. Porque, por ejemplo, estamos hablando de la IA o de el Apple Intelligence, pero también hay un caso muy, muy interesante que es el del Cybertruck, que el Cybertruck es un coche que nunca podrá ir en Europa, nunca, porque no va a pasar nada de seguridad por los cantos que tiene, que son súper peligrosos. Pero es que tú le dices a alguien europeo, oye, ¿qué te parece un coche que va a conducir solo y que además es súper mortal? Si te atropella a 10 por hora, te mata. Yo creo que la mayoría de la gente dirán, eso a mí no me lo traigas, yo Sí, pero déjame conmigo. es un caso muy específico, ¿eh? Pero quizás a veces, ¿no? Si la demás gente te pasa por la cara, quizás por esta regulación. Pero bueno, es muy politiqueo. Vamos a hablar de... no es un podcast de política. Yo solo quería un poco hablar de esta ley que ha salido de Europa, que de hecho hay una, o sea, si tú lo buscas en internet, se llama Digital Market Act. En Mm. internet lo buscas y te lo explica muy bien. Básicamente, lo que quiere hacer, dicen muy brevemente, es poner un poco de justicia y los mercados sean más abiertos para evitar todo este tema de monopolio que últimamente también se está escuchando mucho. Y, am, ¿Y qué quiere decir esto, no? Principalmente, esta ley dice varias cosas. Una es que
una de las cosas que a mí me ha gustado, o sea, a mí me han gustado las cosas que ha dicho, que salen ahí, aunque también tienen cosas negativas a mi ver. Una es la interportabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues sobre todo va enfocada mucho en todos los servicios de mensajería como WhatsApp, servicios de email, donde dice que cualquier persona tiene que ser capaz de trasladar sus datos a otras compañías. Igual de grandes como, por ejemplo, puede ser los datos del mail de Apple a Gmail de Google, o más pequeñas como de WhatsApp no WhatsApp sea pequeña, de grandes a pequeñas como de WhatsApp, por ejemplo, a Signal, ¿no? Eso está bien porque al final am, no me gustaría que fuera algo cerrado, o sea, que portarlo, no que sé, que yo me podría coger mi información y portarla. Esto me parece bien. Lo único que seguramente este argumento lo ha sacado las empresas que les afecta, ¿no? Pero sí que a mí también me suena un poco no muy seguro tener formas públicas de exposar de exponer mis datos. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, como ha hecho Windows, la cagaron con una tontería, si Google la caga con una tontería para poder exponer estos datos, pues mis datos, que puedo tener ahí cosas muy importantes, sean expuestos, ¿no? Eso puede ser bastante peligroso y a mí me daría miedo, porque imagínate que Martí, que se exponen todos tus emails, ¿sabes? Pero es el mismo riesgo que ahora de que se exponga, ¿no? Es decir, al final esa interportabilidad que dices no es tanto a nivel de exponer, sino que vas a exportarlo de un lugar a otro, pero Sí. yo, yo estaba pensando más en que pobres desarrolladores, porque antes que nos establezca ese estándar, mm, protocolo para mover las cosas de un sitio a otro, es que van a hacer que todas las empresas se pongan de acuerdo de alguna manera, pero no puede ser así, por lo que va a haber una manera estándar de hacerlo, pero Sí, aún no creo que exista. exacto, debería haber una forma y seguro queda por definir, pero aún así me da miedo, ¿eh? Porque tanto las grandes como las pequeñas tendrán que hacer esto y me preocupa solo el hecho de que se expongan, que seguro ya mis datos están más que expuestos, ¿eh? Pero aquí puede haber aún más fácilmente datos sensibles y que sin querer, pues los datos pues se le queden. Y luego también, ¿qué va a ser? Porque al final igual WhatsApp dice, no, no, vale, yo te ofrezco esta opción segura de exportar los datos, pero va a tener que ser la empresa pequeña que se adapte a hacer la manera de importar los datos de WhatsApp. Entonces, ¿quién va a tener la razón? Es decir, ¿quién va a tener el protocolo o la manera de exportarlo que es la buena? ¿Sabes? ¿Quién se va a adaptar a quién? Seguro que serán los pequeños a cómo lo hagan los grandes. Exacto, es Es que, que ha abierto un no sé, melón súper grande. Queda por ver, porque esto si hay que hacerlo, una de dos, o nos quedamos sin WhatsApp, sin todo lo americano, o lo hacen. Y se lo hacen, será. aparte que no les va a gustar, van a tener que dedicar una gran cantidad de recursos. Bueno, vamos a ver cómo queda esto. Otra cosa que decía Martí aquí es Fair rating. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, como Google, que tiene sus buscadores y este tipo de herramientas, pues que ellos no pueden promocionar sus productos encima de, por ejemplo, los míos. Imagínate que yo tengo una empresa de emails y que tengo como un Gmail, ¿no? Lo que no puede ser es que Google ponga su anuncio por encima del mío, porque como es suyo, pues, pues sacan ventaja de esto, ¿no? Es un poco, aquí yo sí que veo mucho, un poco de Monopoly, ¿no? Sí, totalmente, pero ¿y si naturalmente pasa esto, también van a estar penalizados o no? ¿Qué quiere decir naturalmente? Que Gmail sea el mejor y sea el primero que con sus algoritmos es el más recomendado. Yo creo que es como excluyente, o sea, no puedes y ya está. No podría, no sé, claro, no puede ser lo del último tampoco, pero, pero claro, es que el poder que tienen, no sé cómo quedará esto, pero el poder que tienen ellos para poner sus productos encima de todos los demás cuando es lo único, casi la única herramienta que hay y que la que usa más gente para esto, yo supongo que lo que ha pasado es que han habido
pequeñas empresas que ha comprado Google que se han aprovechado de su herramienta, de ponerse encima y quizás bajar a los competidores, ¿no? Yo creo que la cosa va por aquí, que en los casos así extremos o donde quizás los europeos nos joden. Y bueno, había otra que era muy interesante, que es una forma efectiva de acceder a nuestros datos. Eso me ha encantado. ¿Qué quiere decir? Que habrá que tener una forma fácil de yo, como Joan Playa, acceder a mis datos, por ejemplo, de Google, que hay guardados ahí, ya sea con un dashboard, con accesos de métricas en real time. Y hostia, esto puede ser muy interesante porque a mí me encantaría saber qué información tiene Google de mí, qué información tiene Facebook de mí, cómo la tienen guardada, pero es que eso está bien, sí, está muy bien. Aquí no veo nada que corte la innovación. De hecho, veo transparencia y con los usuarios y con los datos que son míos, que en principio, legalmente en Europa, ah, tenemos que poder acceder a hacer lo que queramos con ellos. Por eso que es lo que te decía un poco al principio, que está bien que haya alguien que vaya haciendo un poco pullitas, pero que haga que se siga manteniendo, ¿no? Una regulación, porque al final nos vamos acostumbrando a dejar nuestros datos, a no sé qué. Y seguro que cuando nos enseñen eso que dices, ¿no? Cuando veamos el dashboard con los datos que tienen nuestros, vamos a quedar acojonados de cosas que tienen. Seguro, seguro. Sí, no sé. Supongo que también es un poco de forma de Europa de quizás controlar estas empresas que no son de aquí, al final son americanas. Una forma, ¿no? de poderles ganar un poco de terreno, que eso tampoco nos viene mal. Y bueno, vamos al último tema, Martí, ya. Ah, no, encara nos Sí, queda otro. hay dos. Bueno, es un poco las reviews de Apple Intelligence que ya hay, no sé si está en modo beta o Exa- cómo, est- pero hay estamos, gente que ya tiene acceso a unas primeras funcionalidades de Apple Intelligence. Apple Intelligence solo está en Estados Unidos, creo, y no sé si algún lugar más. Europa nos quedamos de los últimos por las leyes, pero bueno, exacto, como decís Martí, o sea, la parte de Apple Intelligence está en beta en Estados Unidos. Y bueno, nada, yo he visto algún vídeo donde lo utilizan y tal como sí quedé sorprendido cuando hicieron la presentación, de momento no está sorprendiendo mucho las funcionalidades que ya están disponibles, ¿no? Que si no me... A ver, corrígeme o complétame. ¿Vale? Pero vi un poco el tema de transcribir, bueno, o reescribir texto en función de si quieres que sea profesional, si quieres que sea, yo qué sé, más poético o lo que sea. También ya se puede, bueno, se puede preguntar cosas a Siri y que ésta tenga contexto, ¿no? Es decir, tú si la serie interior querías preguntarle cuál era el tiempo en Girona, tenías que decirle, vale, ¿cuál es el tiempo en Girona? Te decía este. Y si luego le decías, ¿y el viento? No sabía de que estabas hablando de Girona. Ahora sí que ya tiene ese contexto, por lo que ya está funcionando con IA, más que con lo que había antes, que no sé, era todo menos IA. Pero he visto que la intenta cortar, ¿no? Como que sea un poco una conversa tú a tú y siempre se queda callada cuando la cortas. Y también un poco lo de los emails, ¿no? Ya estaba disponible, Joan. Sí, sí, sí. Yo igual, o sea, escuché como malas reviews de todo esto de Apple Intelligence. Yo como no tengo tanto la percepción de Martí porque soy más pro Apple, pero sí que tengo la sensación que bueno, que hay cosas para mejorar, pero también hay muchas funcionalidades que no han sacado. Lo que decías, Martí, de la Siri, ya sale el look nuevo, ¿no? Que antes era Ah, sí. una esfera y ahora es como en toda la pantalla los contornos, ¿no? Hay como un efecto ahí visual. Y eso que decías también, que tiene ya un poco de contexto, pero no todo. ¿Qué quiero decir? Puedes hablarle y sabe un poco de lo que tiene contexto de las cosas que le estás diciendo, Mm, pero aún le falta toda la parte de contexto de
tus mensajes, de tu calendario, de poder decir, hablar de cosas que tenga contexto, perdón, de cosas que has hablado, por ejemplo, yo y Martí, que tengamos una conversación y yo le pregunto, "Ostras, ¿qué le dije a Martí este día?". Eso en teoría lo tendríamos que ver o preguntarle sobre nuestros mensajes, pero lo que sí tiene contexto es que, por ejemplo, como decía Martí, pues le estás hablando de cuándo juega el Barcelona y te dice mañana y dices, vale, pues mañana a las 7 y tú dices, vale, pues ponme un evento en el calendario, esto ya funciona. Pero como Martí Y decía, también hay cosas que no. Hay gente que aún. La gente está probando al máximo, yo digo, lo decir así, y ya está encontrado bugs. Yo tengo la esperanza que por esta parte de Siri am, acabe siendo lo que se prometía. sí, no, no, yo creo que sí. El único problema es que hay tantas funcionalidades y cuando las sacas poco a poco es como que de enseguida las has probado, no descubres nada y quizá te queda un poco corto, pero creo que iría bien. Una cosa que me he dejado es que también ya está activa lo de guardar conversas Sí. de teléfono y Explica las esto bien. transcribe. ¿Cómo? Que lo expliques bien. No, bueno, que básicamente tú cuando estás en una llamada puedes grabar esa llamada y te la transcribe automáticamente. Y en principio luego podrás decirle, oye Siri, ¿qué me dijo mi madre el otro día, el lunes pasado que tenía que comprar? Y Siri irá a esa transcripción y te dirá, ay, tenías que comprar patatas. Pues ya hace esto, pero bueno, creo que no hacerlo de tener el contexto de la llamada, ¿eh? Pero me ha sorprendido un poco a modo de curiosidad, que te guarda la llamada transcribida en el bloc de notas. Y es que lo he encontrado muy cutre y no he terminado de entender. No sé, que puedas acceder al texto me parece bien, pero es como raro, ¿no? Que utilice unas notas para guardarte un texto de una llamada. Y no sé cuál es el sentido, si es que como ya tienen que Siri a la larga estará integrada con tus notas, es su manera más fácil de hacer que tenga contexto, de la transcripción o lo que sea, o la manera menos pesada, pero bueno, lo he encontrado un poco curioso. ¿Qué te gustaría que, por ejemplo, estuviera ahí en el resumen de llamadas, ahí las transcripciones? No sé, Por estoy pensando. ejemplo. Es decir, que tú vas a la llamada, ostras, quiero ver el texto de esta llamada y allí lo ves Sí, sí. y no tener que ir a las notas. A ver, yo tampoco le veo, o sea, no le veo mucho caso de uso diario mío, a no ser que, por ejemplo, como dices tú, lo indexe todo y digo, vale, pues lo voy a indexar todo y así cuando me digan que yo no dije eso, le voy a Sí, sí, preguntarle, sí. que te dije esto de esta llamada, que lo grabé. Y me voy a poner a grabar como un loco y los de Apple van a necesitar que comprar 11 servidores solo para, 11 discos solo para mí. Pero, pero sí, si no es por esto, no le veo para mi uso. Sí que veo mucho uso de esto de grabar transcripciones de audios para empresas o donde puedas procesar y todo esto, ¿no? Pero bueno, quizás algún día sí que nos gusta, o si lo que digo, am, me interesa grabarlo y soy un loco, todas mis conversaciones, pues quizás lo voy a hacer. Pero a mí me sorprendió mucho, me ha gustado mucho la demo, o sea, cómo puedes empezar a grabar cuando no, decirle que no, bueno, no sé, me ha gustado la experiencia de usuario como es, me ha gustado bastante. Normalmente son muy buenos en eso y la experiencia que se veía de la demo era chula. Más cosas, también se ha visto, de hecho me he olvidado que la Siri se puede ya también, que esto es muy interesante, escribirle con el teclado para preguntarle cosas, ¿no? Yo Mm. esto lo echaba en falta y cuando haya contexto va a ser mucho más útil porque es que muchas veces, yo qué sé, estás en el bus y no quieres decirle, oye Siri, que no sé, ¿cuándo era el evento del calendario? No, le escribo y no tengo que entrar al calendario ni buscarlo. Pero ahora, perdón por ser tan negativo, pero es que esto parece como tirar atrás al tiempo. Es decir, es como una, no es innovación para nada poder escribirle a Siri. No, pero no es innovación, pero sí es útil. Sí, útil, pero ¿por qué Pero, no estaba? exacto, no estaba, pero bueno, son cosas chulas y al usuario Sí, al sí, final sí. nosotros porque somos muy frikis, pero a mi padre esto le fliparía, digamos, ¿no? Porque digo, oye, papá, escribe ahí a Siri que ya te lo recordará, ya te lo recordará él.
Luego Bueno, también la parte... leeremos... Sí, sí, perdón, perdón. Ah, no, iba a hablar de la parte de esto que decías tú, Martí, de resumir textos y cosas. Se veía, por ejemplo, en los emails que anunciaron que lo mejoraban. Como dices, ¿eh? O sea, son mejoras quizás absurdas, pero como son al final es mejor experiencia. Y en los emails se ve como un resumen pequeño de lo que dice el email, ¿no? Que eso me ha Mm, gustado. También he visto la demo, todo eso de poder automáticamente te genera las respuestas y te puedes decir, pues escribe un poco más profesional o más conciso. Y también eso también se usará mucho en eMessage, que yo no uso mucho, pero quién sabe si al final se va a comer el mercado y luego Apple va a tener problemas de monopolio. Pero bueno, y como decía, faltan cosas, ¿no? Aún lo de tener más contexto de todas las aplicaciones, también el screen awareness, que es como es consciente de lo que hay en la pantalla, que eso también me parece muy chulo. Y la integración con ChatGPT también tengo ganas de verla porque me parece interesante, pero yo no le veo la utilidad. Es como lo hablamos en la tertulia, Martí, yo lo veo más un partnership porque los han ayudado. totalmente. Bueno, le iremos dando un seguimiento, ¿no? Sí. A las actualizaciones. Y nada, vamos acabando porque llevamos mucho rato, pero Sí, creo que es guay de mencionar un poco estos modelos nuevos que han salido estas últimas semanas, ¿no? Que uno es el ChatGPT 4 Mini y el Llama 3.1. Am, Básicamente son modelos. El ChatGPT Mini es un modelo, pues obviamente, como se indica, pues en teoría es que es más pequeño, es más barato también y funciona mejor que modelos viejos como 3.5. Yo entiendo que esto está muy bien para que consuma menos. De hecho, lo han puesto ya por defecto en la aplicación de ChatGPT. Cuando entras, tú ya estás usando, te ponen por defecto este modelo. Que yo, como usuario, tengo la sensación, he tenido la sensación que no es lo mismo. No digo que es mejor o peor, porque dicen que está allí con el 3.5 o que incluso en algunas áreas es mejor, pero sí que ah, he tenido una poco la percepción que hay algo diferente. Y también es muy interesante este modelo para a través de APIs, ¿no? Porque es más barato, va mucho más rápido, tiene la latencia mucho más pequeña, entonces no sé, me parece una buena cosa a comentar. sí. Y bueno, lo que dicen es esto, ¿no? Que estos nuevos modelos que sacan, sacan como la versión muy grande y muy costosa y que muy cara y que no todos tienen al alcance, y luego sacan la versión mini, que suele ser, al haber hecho una versión más grande, hace esa versión mini más buena que la grande anterior. Y esto está guay porque van consiguiendo modelos un poco más pequeños, que por lo tanto son más rápidos, más eficientes y menos costosos, pero siguen manteniendo el estándar de calidad. No se vea ninguna innovación muy grande, ¿no? En este sentido, quizás no pueden estar No, sacando tan rápido modelos y también he escuchado que mejoran mucho, porque se ve que alguien se dio cuenta que estos modelos de inteligencia artificial, cuantos más datos, mejor funcionan, ¿no? Y exponencialmente son mucho más son mejores. Entonces, claro, llegará un punto que lo único que se podrá hacer es pues que sean más actualizados, ¿no? Porque el ChatGPT Mini 4 son con datos del octubre de 2023. Y bueno, y el otro modelo, el Llama 3.1. ¿Qué pasa? Facebook. sí. ¿Quieres decir algo, Martín? No, que yo me gusta mucho y tengo mucha esperanza con esa parte open source que está haciendo Meta. Es que me gusta mucho que haya un competidor ah, tan grande como es Meta, compitiendo con GPT, bueno, con OpenAI y haciéndolo open source. Porque si no tendría monopolio OpenAI seguro. Que un Claro, poco lo tiene, pero de hecho, lo que has dicho me parece muy relevante, Martí, porque escuché el otro día que me pareció bueno, pues escuchaba que decían que lo que está haciendo Facebook
es como dar al mercado una forma gratis, ¿no? De estos modelos, porque al final OpenAI su propuesta de valor es estos modelos, ¿no? Entonces, si hay una persona que lo está haciendo gratis para la comunidad y está dando las herramientas y democratizando un poco, bueno, no son solo ellos, ¿eh? Hay muchos más modelos y todo. Pues al final estás como bajando el valor, ¿no? De lo que está aportando OpenAI, porque tienen que hacer cosas, yo creo que ya le están subiendo el nivel muy alto, ¿eh? Y es una forma Sí, sí, de sí. como evitar tener un competidor, que yo creo que es lo que hace Facebook y bueno, hay gente que no lo hace, yo creo que Facebook lo hace por esto, ¿eh? Por evitar que tener un competidor más en la lista. Bueno, y al final una de las cosas más importantes en el software es el ecosistema que tiene. Entonces, am, ahora mismo quizás con las IAs, ese ecosistema es la API que te ofrece, ¿no? Y quizá tú prefieres la de OpenAI y utilizas OpenAI. Pero si tú das un producto como es Llama 3.1, que es equivalente al producto de OpenAI, quizá tienes que haya muchos desarrolladores utilizando y desarrollando herramientas que estén alrededor de ese modelo para que sea más fácil utilizarlo, para que se le dé más uso y quizá eso les permite incluso mejorarlo, mm, o al menos que sea el principal de la gente. Y para explicar un Como, poco, como pasó en Facebook, pasó eso con React. Es decir, React es open source, pero lo ha hecho Meta. Y hay un montón de frameworks de React que son buenísimos y son, bueno, que los utiliza todo el mundo. totalmente. Y va a explicar un poco qué tiene interesante este modelo nuevo. Principalmente es que hay como diferentes versiones, ¿no? Pues la más grande compite muy directamente con los mejores modelos que hay actualmente en el mercado. Mm, Y lo otro que a mí también creo que no ha hecho tanto ruido, pero es el contexto, ¿no? Que es esto que yo hablo muchas veces, que es la cantidad de tokens que le puedes pasar. También se ha aumentado mucho a es verdad. 128.000, que esto permite hacer muchas cosas. Y, y nada, creo que no hemos dejado nada, ¿no, Martí? No, no, no. Hemos tocado, de hecho, muchas cosas. Sí. Y bueno, por último, a mí me hacía ilusión, Martí, hablar un poco de cómo va el canal, que al final la tertulia es el único espacio que tenemos para hablar de esto. Y a mí, yo tenía ganas de dos cosas. Una es agradecer a todos los suscriptores, que ya tenemos 55, ¿no? Cada vez que, que alguien se suscribe me hace una ilusión increíble. Y nada, y que tanto Martí como yo nos gustaría poder aportaros el máximo de valor y que las suscripciones valen oro para nosotros. Y la otra que también compartir que va relacionado es que, joder, el otro día Martí cuando se, sus- una persona nos siguió a Instagram a través de un reel, ¿no? Que creo que solo ha pasado una vez, no, dos veces. Pues también, no sabes lo feliz que me puse de que a partir de un reel a alguien le gustara lo que estamos haciendo y nos siguiera en Instagram. Pues no sé, me hizo mucha ilusión y dije, bueno, lo voy a explicar en la tertulia. Totalmente, Joan. Y nada, también tenía aquí anotado que también bueno, me gusta porque yo antes hacía blogs y diferentes cosas, o también tengo algún proyecto open source, siempre estaba haciendo cosillas y nunca hasta ahora he notado que todas estas cosas que hago pues llegan a más gente, ¿no? Porque al final creo que hacer un blog ahora mismo ya no es tan... O sea, hay muchos blogs muy buenos y es difícil llegar a la gente con blogs, pero en cambio con un canal de YouTube, con Instagram, haciendo reels y todo esto, pues te da mucha más visibilidad y es mucho más fácil, ¿no? Creo que es la era de esto, de llegar a la gente y a ver si aportamos un valor a toda esta gente. Y bueno, Martín, no sé si quieres añadir algo, si no lo dejamos aquí. No, nada, agradecer a todo el mundo. Que el que haya llegado hasta aquí, que esté escuchando gracias. Total. Pues nada.
Muchas gracias a todos. Chao. Venga, hasta luego.